Esperanza México, tu compañía confiable continúa escuchando. Esperanza México. ¿Tienes desafíos inesperados y difíciles? Queremos ser un faro de apoyo y recursos para ti. Sintoniza nuestro canal Protegidas por Jesús. Está aquí para brindarte consuelo, educación, orientación psicológica, financiera y mucho más. Estamos aquí para ustedes, listas para proporcionarles información valiosa y un sentido de comunidad en esta etapa de sus vidas. Llama al número 826-161-2213. Hola, queridos amigos, queridas amigas, qué gusto estar con ustedes de nuevo aquí. Pues se nos fue muy rápido la semana y miren, de nuevo estamos con el programa Protegidas por Jesús. Recuerda que este programa es especial para damas que han perdido a su esposo por causa de fallecimiento. Realmente en estos programas somos muy orientados. Aquí compartimos reflexiones que fortalecen tu fe, que te recuerdan que no estás sola, pero también te orientamos con ciertas áreas que son indispensables por la situación que estamos atravesando. Gracias por acompañarnos. Hoy hablaremos de un tema profundamente necesario y es sobre la custodia de los hijos. Y para eso tenemos como invitado, ya saben, ¿a quién? Al licenciado Alejandro Cepeda. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Otra vez muy agradecido por la invitación. Gracias, licenciado. Recuerden que él es catedrático en la Facultad de Derecho en la Universidad de Montemorelos y abogado en la notaría número 68 aquí en Montemorelos. Pues sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a su programa Protegidas por Jesús. Como mencioné, hoy abordaremos el tema legal que muchas personas ignoramos. A veces escuchamos mencionar que la custodia de los hijos, pero no entendemos realmente de qué se trata. Cuando se habla de custodia, generalmente pensamos en procesos de separación o divorcio. Sin embargo, también existen situaciones distintas como el fallecimiento de uno de los padres. Y es ahí donde surgen dudas legales importantes para la madre o el padre, ¿verdad?, que queda a cargo, e incluso los abuelos o otros familiares. En el caso de las viudas, que es nuestro programa, por ejemplo, pueden surgir algunas preguntas como estas. ¿La custodia es automática? Otra pregunta, ¿puede algún familiar solicitarla? Otra pregunta, ¿qué ocurre si no hay documentos que respalden decisiones previas del padre fallecido? ¿O cómo se protege legalmente a los hijos ante posibles conflictos familiares? Bueno, es importante recordar que por encima de cualquier circunstancia, la ley prioriza el interés superior del menor, buscando siempre su bienestar, estabilidad y protección. ¿No es así, licenciado? Es correcto. La custodia no es un derecho que se disputa, sino una responsabilidad que se asume con amor y compromiso. Y pues bueno, para orientarnos en todas estas dudas y esclarecernos todas las preguntas que tenemos, pues el licenciado estará con nosotros. Y fíjese que ahora vamos a cambiar la dinámica. Tengo aquí muchas preguntas que nos han hecho llegar y que hoy se las haremos al licenciado, así que vamos a darle tiempo después de cada pregunta. Y vamos con la primera. ¿Qué le parece, licenciado? Con gusto. Bueno, ¿qué es exactamente la custodia de los hijos en términos legales? Bien, por principio tenemos que definir que una persona
para efectos legales en nuestro país, tiene en su capacidad una división que se llama la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Cuando una persona nace en nuestro país, desde el momento en que nace ya tiene la capacidad de goce. Los padres o un solo padre, porque llega a darse el caso que una sola persona lo registra, o incluso los abuelos, cuando lo registran, ejercen sobre ese menor de edad el ejercicio de la patria potestad, que no es lo mismo a la custodia legal. Ahorita en las preguntas que se van a ir contestando lo vamos a aclarar de una mejor forma. La persona individualmente en su personalidad tiene esa capacidad de goce desde que nace y la capacidad de ejercicio hasta que cumple la mayoría de edad o es emancipado, que bueno, ese es otro tema, pero podría ser antes de que cumpla la mayoría de edad. Emancipado es que se les concede ya esa capacidad a los 16 años, por ejemplo, cuando se casan, con autorización de quien ejerce la patria potestad. Pero volvamos al origen. En esa capacidad de goce, cuando los padres, por ejemplo, se divorcian o cuando uno de los dos fallece, el padre ejerce sobre ese menor la capacidad de representación en ejercicio precisamente de esa patria potestad. Pero ¿quién se queda con él? ¿Quién lo va a abrigar? Literalmente en darle una casa, un hogar, estudios, alimentación, salud. ¿Quién es el responsable? En teoría, los dos, porque son quienes están representándole en ejercicio de la patria potestad. Pero insisto, cuando se divorcian o cuando uno de los dos fallece, esa capacidad la va a ejercer una sola de las dos partes. Normalmente va a ser la mamá, que también ahorita vamos a explicar en una de las preguntas por qué razón, pero la custodia de los hijos en términos legales le corresponde a los papás en ejercicio de la patria potestad. Así es. Tenemos una segunda pregunta, licenciado. ¿Cuál es la diferencia entre custodia, patria potestad y guarda y custodia? Sí, tanto custodia como guarda y custodia, vamos a definirlo, es lo mismo. Capacidad es lo que ahorita empezábamos a mencionar, la custodia. La patria potestad es intrínseca desde el momento en que tú reconoces a un hijo, ya la tienes, es por ministerio de ley. No es que alguien me la otorgue, desde el momento en que yo reconozco a mi hijo en su acta de nacimiento. Cuando se va al registro. Tengo el ejercicio de la patria potestad, que no es lo mismo que la custodia. Va aparejado, porque si es mi hijo y ejerzo la patria potestad, vive conmigo. Pero en el desarrollo de los primeros ejemplos que empezábamos a citar de cuando se divorcian, entonces ya no vive con la mamá, ya no vive con el papá, entonces ya no es la custodia parte intrínseca de la patria potestad. No pierden la patria potestad porque se haya acordado que ahora vivirá solamente con la mamá. El papá no pierde la patria potestad. Lo único es que él no tiene la custodia. Entonces, en otras palabras, la custodia la va a tener por ministerio de ley o por acuerdo entre las partes quien cohabita con el menor. Uh-huh. Pero el ejercicio de la patria potestad lo siguen teniendo los dos. Uh-huh. Recae en los dos. Es un derecho que no se pierde por el que el menor ahora esté solo viviendo con uno de los dos. Oiga, ¿y la custodia siempre favorece automáticamente a la madre? En términos legales sí, por varias condiciones. Como bien se menciona, se persigue el bienestar del menor y en teoría en esta sociedad, en esta normatividad social, por así decirlo, quien está a cargo de la contribución, manutención, el trabajo de traer los recursos para que esa familia tenga lo necesario para vivir, normalmente recae en el padre. Esto es el que está
por lo menos 8 horas fuera del domicilio conyugal. Entonces, cuando se separan, casi siempre es la mamá la que también termina siendo dependiente del padre, del esposo. Entonces, generalmente se le va a otorgar a la mamá y se le va a dar preferencia a la mamá por ministerio de ley la custodia, porque el padre tendrá que estar trabajando para estar dándole la manutención a ese menor de edad y a esa ex esposa que en ese momento tiene esa necesidad. Hoy día pues la sociedad ha cambiado, se ha modernizado y tenemos ya esa competencia que las mujeres también trabajan, pero sigue favoreciendo la ley a las mujeres en tener la custodia del menor de edad. Incluso si el padre quisiera pelearla, tiene que acreditar situaciones complejas para que se la otorguen a él la custodia. Condiciones que la ley establece, como por ejemplo demostrar que la madre tiene situaciones mentales que no le permiten, que no tienen un equilibrio para tener a ese menor en custodia. Situaciones de violencia familiar que afectan también el buen vivir, el buen desarrollo de ese menor de edad. O situaciones con vicios, con situaciones de algún tipo de vida en cuanto a consumo de drogas o de una situación no controlada, de alguna adicción alcohólica, que se demuestre como para que ese hogar, ese lugar que en este caso favorece a la mamá, no sea favorable al menor de edad. El papá que quisiera quedarse con la custodia tendría que demostrar ante la autoridad judicial que la mamá incurre en alguna de estas situaciones como para quitarle la custodia del menor. Y en este caso, que falleció el esposo, en automático le va a corresponder con más razón a la mamá. Ajá. Y ahí tal vez ese escenario de competencia lo podría enfrentar contra los abuelos, que también ahorita vamos a hablar en una de sus preguntas, si es que ellos pueden pelear la custodia del menor de edad. Oiga, pero aquí tengo una bien interesante que recibimos. En el caso de una viuda, ¿puede algún familiar del padre fallecido solicitar la custodia o convivencia de los menores? Así es, bajo los argumentos que ahorita acababa de mencionar, que tiene que ver con acreditar que la mamá, la viuda, tiene una vida que no le va a convenir al menor y sí podrían disputarle la custodia. Los abuelos, por así decirlo, paternos, si demuestran que la viuda tiene algún tipo de situación como las que mencionamos, de desequilibrio mental, de adicción a las drogas o de algún tipo de violencia familiar. Ay, qué tremendo esto. Bueno, amigos, ¿qué les parece si hacemos una pausa? Está muy interesante lo que estamos aprendiendo con el licenciado, pero vamos a una pausa. Recuerden que estamos viendo custodia de hijos. Volvemos. ¿Cómo define la Biblia a la mujer? La Biblia la compara con un valioso tesoro. Todas en algún momento hemos necesitado que nos saquen de un turbulento pozo en el que hemos caído. Rescatando Vidas, un libro que te ayuda a descubrir tu esencia como mujer y lo valiosa que eres. Solicita tu ejemplar gratuito llamando al número 826-161-2213. Rescatando Vidas, una perspectiva bíblica de la mujer. ¿Quieres llevar esperanza contigo a donde quiera que vayas? Descarga ahora la aplicación de Esperanza México Radio. Con solo un clic, accede a mensajes de fe, música inspiradora y programas que transforman vidas las 24 horas del día. Sintoniza Decide Vivir Feliz para encontrar alegría en cada día. Protegidas por Jesús, un espacio especial para damas. Y Conexión Educativa, donde descubrimos cómo la educación transforma vidas y construye un mejor futuro. No esperes más, descarga Esperanza México Radio desde tu tienda de aplicaciones y llena tu vida de esperanza. Esperanza México Radio está contigo. Estamos de regreso con ustedes, queridos amigos, queridas amigas. Y bueno, no queremos desaprovechar al licenciado ahora que nos acompaña. Le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué sucede cuando los abuelos paternos desean quedarse con los nietos tras el fallecimiento de su hijo?
Lo mencionábamos hace un momento y lo confirmo, tienen los mismos derechos como el mismo hijo si acreditan que la madre, la viuda, está en un desequilibrio mental o en una situación de alguna adicción o hay violencia familiar. Y sí, el juez puede otorgarle la custodia a los padres paternos por esas condiciones de vida que en un momento dado podría exponer y mal educar al menor. Sí, los niños quedan protegidos. A final del día eso es lo que se persigue. Perfecto. ¿Cómo protege la ley el derecho de los hijos a mantener relación con la familia del padre fallecido? El parentesco por ley en sí mismo les da esa protección y ese derecho. No hay que confundirnos de que los obliga a verlos. Quiero decirlo así muy claro. No pueden de pronto los abuelos o los tíos llegar y obligar a la viuda a que los hijos a fuerzas los tienen que ver. Hay un parentesco y hay una línea de relación, pero eso no te obliga a tener ese tipo de derechos. Van a depender de quien ejerce la patria potestad y en este caso quien tiene la custodia, decidir ese tipo de relaciones. Ok, vamos a otra pregunta también que recibimos por acá. En caso de que la madre viuda desee mudarse a otra ciudad o país, ¿necesita autorización judicial? En el caso ya de una viuda no. Si fuera separación, en un caso de divorcio sí. Lo explico con más calma. La viuda, al momento en que fallece, decíamos al principio del programa que el papá y la mamá ejercen la patria potestad sobre el menor. Al morir el papá, no se extingue la patria potestad de la mamá, sigue teniéndola. Y además, ahora ella es la custodia. En consecuencia, la personalidad jurídica completa la tiene ella, la viuda. No requiere ningún tipo de permiso ni autorización judicial de ningún pariente si ella se decide mover de estado o incluso salir al extranjero. Diferente es cuando todavía viven ambos, hay un divorcio y ahí donde se quiere sacar del país al menor de edad, la mamá que la tiene en custodia, ahí sí requiere la autorización de parte del padre, que es un formato que se llena en la página de la Secretaría de Gobernación y además se fortalece con una carta de autorización que se hace ante notario público cuando viven ambos. Ok, bueno, no se lo puede llevar ella sola nomás porque no. Sí. Así es. Se metería en un problema. Sí, de hecho. Muy bien. Si el padre fallecido dejó un testamento donde expresa deseos sobre la crianza de sus hijos, licenciado, ¿ese documento es vinculante? Habría que tener cuidado con los términos y las condiciones en las que se estableció ese deseo. Por ejemplo, el padre sí puede decir en su testamento, para efectos de adquirir un patrimonio, mi hijo lo nombro como mi legatario de la Casa de Montemorelos siempre y cuando acredite que termina una licenciatura. Eso está vinculándolo a una situación de educación y de una conclusión de un tema de educativo. Eso es viable, pero lo que no es viable es que de pronto se ponga a poner cargas que sean o físicamente imposibles o incluso jurídicamente ilegales. Ejemplo, mi hijo puede acceder a este patrimonio siempre y cuando vaya y robe en esta tienda comercial. Pues eso es ilegal. O que mi hijo vaya a la luna y regrese. Eso es físicamente imposible. En otras palabras, va a depender, y habrá que tener mucho cuidado, que la redacción que se ponga en el instrumento tenga situaciones tanto física como jurídicamente posibles para que sea vinculante. No puede establecer condiciones estrictas en cuanto a que mi hijo a fuerzas tiene que terminar tal carrera. No, pero sí como una carga diciendo, mi hijo si termina tal carrera tiene derecho a tal cosa. Eso sí. Perfecto, está muy bien. Oiga, y mire, ¿qué papel juega la voluntad del menor en decisiones de custodia cuando ha perdido a uno de sus padres? El menor, volviendo a lo que mencionamos al principio, no tiene la capacidad de ejercicio. En otras palabras, él no tiene voluntad.
Él no puede establecer derechos o obligaciones precisamente por ser menor. Él depende de quien ejerce la patria potestad sobre él. En este caso, si hablamos de una viuda, él no tiene, por decirlo así, voz y voto. Es la viuda la que va a decidir por él. Es quien va a tener el ejercicio de la patria potestad. Es quien le va a representar mientras él sea menor de edad. Una vez que él tenga la mayoría de edad, es hasta entonces que va a poder ejercer ese derecho de ejercicio, donde ya puede tener voz y voto, pero siendo menor de edad, él no puede, yo quiero esto, yo me quiero ir con mis abuelos, yo quiero... Existen dentro de los procedimientos para la custodia ensayos o talleres que psicólogos, pedagogos están para ver ese tipo de conductas y verificar que el menor, sobre todo darse cuenta que no esté sufriendo alguna violencia familiar, por ejemplo, con la mamá, pero no con ello significa que él va a decidir dónde quedarse, pero sí se le va a poner en situaciones para que él exprese dónde está bien, dónde está mal, pero no es que él lo decida, sino las condiciones que se están dando de pronto van a dar a concluir dónde puede estar en esa custodia. Ajá. Oiga, licenciado, fíjese que hay algunas compañeras del ministerio que han decidido casarse, ¿verdad? Por una segunda vez. ¿Eso puede afectar la custodia de sus hijos? No, vuelvo a ese principio, mientras ella no incurra en situaciones de violencia familiar, de uso o abuso de drogas, de adicciones o un tema de un desequilibrio mental. Ella va a seguir teniendo el ejercicio de la patria potestad y la custodia. Si no incurre en alguna de estas cuestiones, aunque se case por segundas nupcias, eso no va a afectar esa situación. Perfecto. Tengo aquí otra pregunta muy importante que estoy viendo. Dice así: ¿cómo se maneja la administración de los bienes heredados por los menores cuando la madre es viuda? Bien, y vuelvo a ese principio rector de la personalidad del menor. Si bien no tiene en su capacidad el ejercicio, o sea, no puede disponer de los bienes, no puede decidir sobre los bienes, pero sí tiene la capacidad de goce. Y con esto quiero dejar algo muy claro, porque es una duda que lamentablemente permea a veces a las personas y se confunden. El menor sí puede ser dueño, sí puede heredar propiedades, sí puede ser propietario de bienes, precisamente heredados de su papá, en un testamento o por disposición de la ley, pero no puede venderlos, no puede rentarlos, no puede disponer. Entonces, la administración de los bienes va a tenerla, en este caso, quien ejerza la patria potestad, o dentro del testamento, el padre, en este caso fallecido, pudo haber dejado a un tutor y a un curador que van a estar vigilando precisamente que quien tiene la custodia, quien tiene el ejercicio de la patria potestad, haga buen uso de esos bienes. Además, que la ley protege mucho esos bienes. Para poder vender un bien que está titulado a un menor, se tienen que hacer dos juicios. Uno que se llama para acreditar la interdicción, un juicio de interdicción para acreditar que el menor está interdicto, o sea, está incapaz, que no puede vender. Y luego un segundo juicio que tiene que ver con la autorización de venta judicial, donde hay que demostrarle al juez que existe una imperiosa y urgente necesidad de venta para subsanar una situación del menor, una enfermedad, un accidente, algo que es urgente y es complicado. No es fácil que un bien se le pueda hacer algún tipo de fraude, algún tipo de venta ilegal, porque se tiene que pasar por estos procedimientos. Eso cambiaría hasta que tenga mayoría de edad. Ya siendo el mayor de edad, él ya va a disponer de sus bienes, ya tiene la capacidad de ejercicio y ya puede disponer de los bienes. Muy bien. Y en situaciones de conflicto entre la viuda y la familia política, ¿qué criterios toma en cuenta el juez para decidir? Quiero seguir por ese principio rector de la forma en que se conduzca la viuda, como para que les genere un derecho a los familiares del esposo fallecido. Esto es, ellos, los familiares, no van a poder venir a inventarse derechos. Porque era mi hijo, porque nosotros queremos mucho a mis nietos. No.
Si ellos no acreditan que la viuda tiene algún tipo de desestabilidad, las ya muchas veces mencionadas, no tienen derecho a ingresar, a tener un interés, a tener que administrar, a querer disponer de algo de lo que es de los bienes, tanto del autor de la sucesión, o sea, el ex esposo, y que son a favor de la vida, ni mucho menos del menor de edad. Y tiene que ser demostrado, imagino que con certificados, con dictámenes médicos, con testimoniales, con situaciones de peritajes judiciales. O sea, es algo que es una labor que es muy delicada y se tiene que acreditar de forma muy puntual. No es nada más porque me ocurre a mí. Como ya. Un chisme, como un invento, no. Tu dicho lo tienes que sustentar con periciales. Esto está muy bien. Finalmente, licenciado, ¿qué recomendaciones legales daría usted a las viudas para garantizar estabilidad y seguridad jurídica para sus hijos? Como lo hemos comentado en todo el programa, ellas siguen teniendo este derecho por el fallecimiento de su esposo, no se extingue. Que sean conscientes de eso que tienen como administradoras y que en el caso de sus menores entiendan que son derechos que la ley les da, que son derechos innatos por el ejercicio de la patria potestad, que no se dejen intimidar por terceras personas que en un momento dado quieran afectarles con ese derecho y pues procurar ese patrimonio en la forma como lo han hecho, a hacerles notar a sus menores el esfuerzo que ella y en su caso su difunto padre hicieron para tener los mismos, y si deciden que eso va a trascender y va a suceder a favor de los nietos, que con tiempo hagan arreglos, que acudan a su notario de confianza y, por ejemplo, hagan una escritura de donación con reserva de usufructo para que ellas sigan protegidas, para que su patrimonio siga protegido y para que eso siga siendo de la familia, de ella, de su hijo, de sus hijos, para que no vengan terceros a querer afectar el patrimonio que es de ellos. Perfecto, pues muchísimas gracias, licenciado, por aclararnos tantas preguntas, tantas dudas que tenemos sobre la custodia de los hijos. Querida amiga que nos escuchas, no importa lo que estás viviendo hoy, Jesús te protege, te ama y está contigo. Hoy hemos comprendido que la custodia de los hijos no es solo un tema legal, sino un asunto profundamente humano y lleno de responsabilidad, ya sea en casos de separación o en situaciones de viudez, como lo vimos que nos dijo el licenciado. Lo más importante siempre será el bienestar emocional, físico y espiritual de los niños. Quisiera despedirme con esta cita de Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te esperamos la próxima semana con otro tema igual de importante como el de hoy. Hasta la próxima. Este ministerio hará todo porque estemos bien en esta nueva etapa. Además, aprenderemos a salir adelante, sanas de nuestro cuerpo y mente, porque protegidas por Jesús, juntas lo lograremos.